ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. El 30 de marzo de 1949, en Mendoza, organizado por la Universidad de Cuyo, se realizó el primer Congreso Internacional de Filosofía de la Argentina. El general Perón, estamos hablando a mitad del siglo pasado, establecía allí los principios de la comunidad organizada. En 3 capítulos, usted va a poder apreciar de qué se trata este exponente del pensamiento filosófico de la tercera posición. Lo invitamos a que nos acompañe en los 3 capítulos. Señores congresales, excelentísimo señor vicepresidente de la Nación, señores ministros nacionales y provinciales, autoridades nacionales y provinciales, señoras, señores. Deseo, señores congresales, que al pisar esta tierra os hayáis sentido un poco argentinos y con ellos nos habréis hecho un gran honor brindándonos una inmensa satisfacción. Para el corazón argentino, en nuestra tierra nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Ese corazón y esa hermandad es lo que os ofrecemos como más sincero y como más precioso. Que os sintáis en vuestra casa será nuestro orgullo. En ella nadie os preguntará quién sois y os ofrecerá con el pan y la sal de la amistad esta heredad de nuestros mayores que queremos honrar como la honraron ellos. Alejandro, el más grande general de todos los tiempos, tuvo por maestro a Aristóteles. Siempre he pensado que mi oficio algo tenía que ver con la filosofía. El destino me ha convertido en hombre público y en este nuevo oficio agradezco cuanto me ha sido posible incursionar en el campo de la filosofía. Nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. He querido entonces ofrecer a los señores congresales que nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina científica, pero cuanto he de afirmar se encuentra en la República en plena realización. La dificultad del hombre del Estado responsable consiste precisamente en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco a otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución Nacional de la Nación Argentina. El movimiento nacional argentino que llamamos justicialismo en su concepción integral tiene una doctrina nacional que encarna los grandes principios teóricos de que os hablaré enseguida y constituye a la vez la escala de realizaciones
hoy ya felizmente cumplidas en la comunidad argentina. He querido exponer personalmente ante los señores congresales tales concepciones en la seguridad de que lo interpreten como un esfuerzo personal en contribución a este Congreso y el deseo de expresar personalmente también a nuestros gratos huéspedes toda nuestra consideración y todo nuestro afecto. Como sería largo exponer aquí una serie de asuntos, por otra parte, harto conocidos por los señores que me escuchan, yo solo limitaré esta exposición a las conclusiones que en el orden estatal tienen los estudios que preceden a cuanto expondré. Comenzando así por el primer capítulo, para contestar al interrogante de los tiempos presentes. La felicidad que el hombre anhela pertenecerá al reino de lo material o logrará las aspiraciones anímicas del hombre el camino de perfección. ¿De qué importa activar la génesis de un pensamiento susceptible de contemplar la futura evolución humana? Da pruebas el sentido de la vida actual. Existe una laboriosa tarea en pleno desarrollo, encaminada a modificar sustancialmente las condiciones de vida en pro de la felicidad general. Es importante saber si esta felicidad pertenece al reino de lo material, o si cabe pensar que se trata de realizar las aspiraciones anímicas del hombre y el camino de perfección por el cuerpo social. Pero cuando volvemos a preguntarnos si la dirección de ese pensamiento ha de ser ejercida en un sentido horizontal, o si cabrá imprimirle al mismo tiempo verticabilidad, debemos antes examinar, siquiera en busca de indicios, el panorama que se ofrece a nuestros ojos. Advertimos enseguida un síntoma instante en el campo universal. Voces de alerta señalan con frecuencia el peligro de que el progreso técnico no haya seguido por un proporcional adelanto en la educación de los pueblos. La complejidad del avance técnico requiere pupilas sensibles y recio temperamento. Si tomamos como símbolo de la vida moderna el rascacielos o el transatlántico, deberemos enseguida prefigurarnos la estatura espiritual del ser que ha de morar o viajar en ellos. Ante esta cuestión no caben retóricas de fuga, porque lo que en ella se ventila es ni más ni menos la escala de magnitudes con arreglo a la cual debe el hombre rectificar adecuadamente su propia proporción ante el bullicio creciente de los circundantes. La vida que se acumula en las grandes ciudades nos ofrece con desoladora frecuencia el espectáculo de ese peligro al que unos cerebros despiertos han dado el terrorífico nombre de insectificación. Es cierto que lo físico no mengua ni aumenta la proporción íntima, porque esta consiste justamente en la estimación de sí mismo que el hombre posee. Pero puede suceder que en ausencia de categorías morales acontezca en su ánimo una progresiva pérdida de confianza y un progreso paulatino del sentimiento de inferioridad ante el gigante exterior. Frente a un complejo semejante, que en último término es un problema de cultura y de espíritu, son contados los medios de autodefensa. La civilización tiende a complicarse y no parece que por el camino de lo exterior pueda resolverse esta incógnita íntima. El materialismo intransigente contaba sin duda con el signo mecánico e implacable del progreso.
sospechando que privado de su sombra cósmica el hombre acabaría por sentirse minúsculo y víctima de la monstruosa trepidación vital. Seguro de ello, proveyó a su individuo de un sustituto de la proporción espiritual, el resentimiento. Previamente había sustituido también las tendencias supremas por fuerzas inferiores, por esa gana que ayer integraba el cuerpo de una teoría sumamente interesante y que hoy, defraudada, desencantada, han convertido sus discípulos en la náusea. Náusea ante la moral, ante la herencia de la vida común, náusea ante las leyes y los progresos inexorables de la historia, náusea biológica. Es hasta cierto punto poco comprensible que hayamos pasado con tan peligrosa brevedad intelectual de la decepción del ser insectificado a esa náusea con que a espalda de sagradas leyes se pretende orientar la comprensión de la existencia colectiva. Lo sintomático de este modo de pensar está en que no es una abstracción como tampoco lo era, pongo por ejemplo, el marxismo. Este operaba sobre un descontento social. La náusea como entelequia opera sobre el desencanto individual. En la angustia abstracta de Heidegger, en el terreno práctico, corresponde a una sociedad desmoralizada que ni siquiera busca una certidumbre para reclinar su cabeza. No es, por tanto, la teoría lo deplorable, sino la realidad, la deformación postrera de aquella insectificación, solo que esta vez el individuo insectificado ha querido aislarse de la catástrofe con una mueca cínica. Reconozcamos que esta era la consecuencia necesaria y obligada del doloroso extravío de la escala de magnitudes. Armado con ella podía el hombre enfrentarse no solo con la áspera y poco piadosa vicisitud de su existencia, sino con la crisis que una evolución tan terminante habría de suscitar en su intimidad. Saberse ligado a los reinos superiores, a las leyes materiales del contorno, le facilitaba una generosa concentración de fuerzas para entrar con biológica alegría en un ciclo en que todos los fenómenos parecen desbordarse. En una célebre fábula de Goethe, le acontece a un hombre desdichado verse compelido a una elección extraordinaria. Melusina, reina del país de los enanos, le invita a reducir su tamaño y compartir con ella su elevada jerarquía. Le ofrece amor, poder, riquezas, solo que en un grado inferior. Será rey, pero entre enanos. Trasladado al país donde las briznas de hierba son árboles gigantescos, este hombre, el más mísero de los mortales, añora su forma anterior. Y la añora, suponemos, porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio anterior era inimitable. En el hecho complejo del existir el hombre es sin más una entidad superior. Puede ser igualmente trasladada a otros paisajes y preferentemente a esos donde la desintegración y la heterogeneidad de la vida moderna han reducido principios absolutos e ideales en provecho del esplendor material. Se ha producido el milagro de las fábulas, pero a la inversa. Al hombre no le ha sido dado elegir con arreglo a su proporción, y aquel que no poseía un grado de fe en sus valores espirituales sustituyó la altiva reacción por la resignación o por el descontento, la difuminación gradual de las perspectivas que padece quien no posee una conciencia justa de su jerarquía, la insectificación. Pero semejante desviación no es consecuencia del auge de los ideales colectivos.
que el individuo acepte pacíficamente su eliminación como un sacrificio en aras de la comunidad no redunda en beneficio de ésta. Una suma de cero es cero siempre. Una jerarquización estructurada sobre la abdicación personal es productiva solo para aquellas formas de vida en que se producen asociados el materialismo más intolerante, la deificación del Estado, el Estado mito o una secreta e inconfesada vocación al despotismo. Lo que caracteriza a las comunidades sanas y vigorosas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a engendrar en lo colectivo. A este sentido de comunidad se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Su diferencia es que así como una comunidad saludable, formada por el ascenso de las individualidades conscientes, posee honras razones de supervivencia, las otras llevan en sí el estigma de la provisionalidad. No son formas naturales de la evolución, sino paréntesis cuyo valor histórico es justamente su cancelación. En la consideración de los valores supremos que dan forma a nuestra contemplación del ideal, advertimos dos grandes posibilidades de adulteración. Una es el individualismo amoral, predispuesto a la subversión y al egoísmo, al retorno a estados inferiores de la evolución de la especie. Otra reside en esa interpretación de la vida que intenta despersonalizar al hombre en un colectivismo atomizador. En realidad operan las dos un escamoteo. Los factores negativos de la primera han sido derivados en la segunda a una organización superior. El desdén aparatoso ante la razón ajena, la intolerancia, han pasado solamente de unas manos a otras. Bajo una libertad no universal en sus medios ni en sus fines, sin ética ni moral, le es imposible al individuo realizar sus valores últimos, por la presión de los egoísmos potenciados de unas minorías. Del mismo modo, bajo el colectivismo materialista llevado a sus últimas consecuencias, les es arrebatada esa probabilidad, la gran probabilidad del existir por una imposición mecánica en continua expansión y siempre hipócritamente razonada. El idealismo hegeliano y el materialismo marxista, operando sobre necesidades y calamidades universales que han influido profundamente en el ánimo general, constituyen direcciones cuya resultante será prudente establecer. De la historia y aún de sus excesos extraemos preciosas enseñanzas ante las que en modo alguno podemos ni debemos permanecer insensibles. Mientras el pensamiento creía poder sostenerse en lo fundamental en espacios puramente teóricos, el mundo obraba por su cuenta. Pero si lo fundamental declinó, la fijación práctica de lo abstracto puede ejercer una influencia perniciosa en la existencia común. Resulta entonces necesario detenernos de nuevo a examinar nuestros absolutos y a limpiar de excrescencias y añadiduras superfluas un ideal apto para servir de polo al sentido lógico de la vida. En esa labor se nos antoja primordial la recuperación de la escala de magnitudes. Esto es, devolver al hombre su proporción para que posea plena conciencia de que ante las formas tumultuosas del progreso sigue siendo portador de valores máximos, para que sea humanamente, es decir, sin ignorancia. Solo así podemos partir de ese yo vertical a un ideal de humanidad mejor, suma de individualidades con tendencia a un continuo perfeccionamiento.
sugerir que la humanidad es imperfecta, que el individuo es un experimento fracasado, que la vida que nosotros comprendemos y tratamos de encauzar es en sí y en sus formas presentes algo irremediablemente condenado a la frustración, nos hace experimentar la dolorosa sensación de que se ha perdido todo contacto con la realidad. Lo mismo tememos cuando se fía a la abdicación de las individualidades en poderes extremos, una imposible realización social. Si hay algo que ilumine nuestros pensamientos, que haga perseverar en nuestra alma la alegría de vivir y de actuar, es nuestra fe en los valores individuales como base de redención. Y si ha llegado a situar al hombre en actitud de defenderse de la cosa, puede hacerse de ello polémica simple. Pero es conveniente repetir que no han sido teorías fundadas en sugestiones, sino un parcial relajamiento biológico. Del desastre brota el heroísmo, pero brota también la desesperación, cuando se han perdido dos cosas, la finalidad y la norma. Lo que produce la náusea es el desencanto, y lo que puede devolver al hombre la actitud combativa es la fe en su misión, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. Ahora bien, va anexo al sentido de la norma el sentido de la cultura. Nuestra norma, la que tratamos de insinuar aquí, no es un cuadro de imposiciones jurídicas, sino una visión individual de la perfección propia, de la propia vida ideal. En ese aspecto no cabe duda de que su eficacia depende enormemente de nuestra comprensión del mundo circundante como de nuestra aceptación de las obligaciones propias. El solo intento de trazar un cuadro comparativo entre las posibilidades culturales de la antigüedad y las actuales resultaría descabellado. El progreso, el incremento de relaciones, la complejidad de costumbres han ampliado el paisaje en términos indescriptibles. Es lógico pensar, por consiguiente, que la dilatación del panorama haya redundado en limitación proporcional de la conciencia de situación. Cuando en nuestro tiempo se plantean cuestiones de moral y de ética, ¿acaso las más sustantivas e inapasables que debemos formularnos hoy? No ignora que en la confusión de muchos valores desempeña un activo papel el signo vertiginoso del progreso. La evolución humana se ha caracterizado, entre otras cosas, por lanzar al hombre fuera de sí para proveerle previamente, pero sin proveerle previamente una conciencia plena de sí mismo. A ese estar fuera de sí puede atender mediante leyes la comunidad organizada políticamente, y tendremos entonces un aspecto de la norma ética. Pero para su reino interior, para el gobierno de su personalidad, no existe otra norma que aquella que se puede alcanzar por el conocimiento, por la educación, que afirma en nosotros una actitud conforme a moral. De que esta norma llegue a constituir un sistema ordenado de límites e inducciones, depende absolutamente el porvenir de la sociedad. Ni siquiera nos es posible comprender ese porvenir como suma de libertad y de seguridad si no podemos prefigurar en ella la existencia de normas. Y no somos de los que pensamos que es preferible resolver quirúrgicamente el problema encomendando la libertad irresponsable al imperio vigilante de la ley. Las colectividades que hoy deseen presentir el futuro, en las que la autodeterminación y la plena conciencia de ser y de existir integran una vocación de progreso, precisan como requisito sustancial el hallazgo de ese camino, de esa teoría que iluminen ante las pupilas humanas los parajes oscuros de su geografía.